piénsalo, sálvate, sálvate, ahí está, recuérdalo, recuérdalo, asúmelo, ámalo, toma tu Muy buenos días, namaste, namaste, namaste. Namaste. Bendecido jueves, Muy después de bendecido. feriadito, Un celebrando jueves la que tiene patria. inercia un jueves que tiene inercia de lunes. Está como raro, y ayer como inercia de sábado, pero no había domingo. Así que, ¿cómo están? Muy buenos días. Y ahí presentes, ahí en este espacio de ataraxia que creamos las condiciones entre todos a hacer de que hoy vamos a hablar de la palabra levadura y el significado. Bueno, estar inmersos en esa levadura de la Matrix, bueno, este espacio hace como que, bueno, nos podamos separar en este instante para volver. Así que, bueno, muy bienvenidos a todos y, bueno, gracias a todas las condiciones que se crearon para poder estar presentes. Y vamos a saludar a los que hacen el esfuerzo todos los jueves de levantarse tempranito para estar aquí en esta meditación. Así que bienvenida Fresia, Centro Intihuasi, bienvenida Laura Le, Laura H, bienvenida Liliana, bienvenida Malena, bienvenida Raquel. Muy bienvenida, muy bienvenida. Y ese esfuerzo hoy estaba pensando, bueno, porque en este camino de ataraxia eh, ponemos como un visor, un observador, un mediador entre aquello que empezamos a observar y lo que procesamos, ¿no? Y ya las palabras empiezan a resonar y empiezan a discernirse y cuando decías el esfuerzo y que a veces ese esfuerzo, que a veces es de propia voluntad, tiene que haber ese componente, pero acá hay algo más, es esa dimensión sublime que hace que ese esfuerzo no sea esfuerzo, es como aquel, como dice Eugenio, que es artista y no es un trabajo, como se llama, sino es ese estado. Entonces, en ese esfuerzo hay un componente más que es trascender y ser expresión de esa dimensión sublime. Ser expresión es disponernos a ser antenas de esa dimensión sublime con lo que implica la palabra sublime. Y, y hoy pensaba en la semana, a veces surgen situaciones a las cuales cuando le ponemos esa intención y como la levadura le decía, que crece. Y había en Ataraxia, en esa obra maravillosa del maestro Eugenio Cutica, que representa en un salón izquierdo, bueno, situaciones en las cuales nosotros podemos estar metidos en una levadura de situaciones en las cuales nos identificamos y veíamos el jueves pasado y en la anterior y siempre en que no hay peor esclavo de que no se da cuenta que es esclavo, ¿no? Y que está metido dentro de una falsificación de la realidad. ¿Y qué significaba ver una falsificación de una realidad? Podemos identificar la falsificación cuando estamos metidos identificándonos con esa realidad. Entonces, pensaba en los artistas
y en la misma obra llevando la semejanza, ¿no? Me gusta hacer paralelismos porque me permiten ponerla a la mente en jaque a que no quede atrapada siempre, sino buscarle porque la mente es el instrumento que nos permite, o sea, poder estar atrapados y es la misma mente la que nos permite liberarnos. Entonces, como cualquiera que se adiestra a salir a un campo de batalla, a lidiar con las cosas que nos pasan en el día, tiene que prepararse. Y para prepararse tiene que identificar, o como un artista, si su arte fuera identificar las obras, si son falsas o no, tendría que estar preparado. Y ahí le pregunto a ustedes para poder, a los artistas principalmente, y tomamos artistas en su profesión también, en su hacer, no su profesión, en su hacer, ¿cómo identificarían de otro artista? Y nos escriben por ahí, ¿cómo identificamos de un artista si es una obra la que estamos teniendo enfrente? Y eso lo lleva al paralelismo de las realidades que nos pasan, si la realidad está falsificada o no, para salirnos o no de la Matrix. De la Matrix me refiero a salir de las limitaciones y que es el motivo que nos permita en nuestro diario poder corrernos de ese lugar limitante que nos trae sufrimiento. Entonces, pero para llevarlo al paralelismo de cómo un artista identificaría, o un artista, una persona que está enfrente o quiere hacer una inversión en una obra y pueda valerse de alguien que esté embebido para poder saber si esa obra es de ese artista verdadero original o en realidad es una falsificación. ¿Qué cosas haríamos? ¿Qué se les presenta? Así sin poner mucho análisis. ¿Qué cosas uno podría poner? ¿Cómo identificamos que una obra es falsa o una obra es verdadera de ese propio artista? ¿Qué cosas evaluaríamos? Bueno, yo en mi caso me guío por la intuición y hay algo en el cuerpo que te hace vibrar con algo. Entonces, si uno lo tiene desarrollado, intuitivamente puede percibirlo o el mismo cuerpo puede acercar o rechazar algo. A mí eso me Ahí, funciona, por ejemplo. ahí estás hablando de un componente sutil que tenemos todos, el cual lo desarrollamos, como dijiste, y podemos vibrar y sentir esa vibración. Es como si fuera, bueno, sintonizo la radio y empiezo a escuchar mucho ruido hasta que siento que ese es la sintonía. Y entonces ahí. Así me hace recordar, hay prácticas en sanación pránica que se pueden medir también la energía cuando uno ya dispara un pensamiento, porque tenemos el poder, el ser humano, de un pensamiento, a hacer la medición. Entonces uno hace como si fuera una regla, este es el 0, este es el 10, entonces ¿cuán real es? Y que uno que va desarrollando la energía, el espacio de energía, puede determinar si es 0 o si es 10. Y eso te lo enseñan, pero al principio decís, ¿qué estás midiendo? No es nada, no hay un espacio que no tiene nada. Pero cada vez la mente se va haciendo más sutil, así que hoy por hoy que tenemos inteligencia artificial, muchas cosas que los ojos captan y procesa la mente, no la podríamos estar discerniendo con solo los sentidos de los ojos y el procesador mente. Ya vamos a un camino a activar otro sensor, el cual estamos, que obviamente se necesita de práctica, como todo, cualquier otra disposición que querramos, capacidad que querramos desarrollar, siempre va a haber una voluntad de querer desarrollarla para poder sentirla, ¿no? Bien. Bueno, esto Entonces, que hablabas de la inteligencia artificial, Pauli, es muy interesante, porque ahora
vos no te das cuenta, o sí, si es algo hecho con la inteligencia artificial o es algo hecho por el hombre. Y ahora en las facultades están enseñando a cómo detectar si algo está hecho por la inteligencia artificial o por un humano. Ujú. Así, así es, así es. Así que bueno, vamos desarrollando otras capacidades que no la teníamos, o sea, poner más precisión. Bien, bueno. Entonces, yo pensaba en lo que, bueno, un artista puede llegar a... ¿Alguien más quiere compartir cómo detectaría una obra si es de un artista original o es una falsificación? A Sí, ver, Raquel. Raquel. Eh, yo contrataría a alguien, sinceramente. Bueno, Contrataría a alguien y, y me quedaría con esa reproducción que tal vez no sea una original, pero que movió en mí cosas especiales, eh, aunque la firma no sea la real, ¿no? Porque a veces uno ve una reproducción o necesita ser el original y te transmite lo mismo. Y están los colores, las formas y todo lo que tiene que estar como corresponde, ¿no? Pero para saber si es original, contrataría a alguien. bien, bien. Bien, yo busqué en internet cómo se podría detectar una obra falsificada. Entonces, tal cual, uno es, bueno, con alguien que está embebido, o sea, contratar a alguien es alguien que estaría embebido de ese artista en lo que es cuál es su calidad de impresión, la firma. Conocer la historia también y las tintes de las fechas en las cuales fue elaborado. Bueno, la expresión la impresión que tenga en la obra. Bueno, y dentro de otras cosas más. Entonces, llevado esto al paralelismo de que nuestra vida misma estamos hablando que estamos metidos dentro de una matrix en la cual no podemos detectar si realidad, es una realidad mundana, que son las cosas de este mundo y creadas por otros hombres, mujeres, en las cuales se arma, como estamos viendo también, hasta un diccionario de la Real Academia Española, en la cual si uno empieza a meterse y a experimentar de que no hay separación en esa expansión que sentimos internamente, pero cuando lo llevamos en la vida misma y en la palabra, como fue también vapuleada desde el origen, y si lo pensamos en la Real Academia, pueda tener un sentido también, ¿no? De dominio sobre la gente, en donde necesitan poner un orden para que haya, digamos, una sociedad ordenada y dominada bajo varios conceptos de miedo, de escasez. Son distintos mecanismos que el hombre tiene sobre otros hombres para llevarlos. Ahora, ¿cómo se compatibiliza con esa expansión que siente el ser, el alma, con esa vida? Y entonces puede uno estar metido en esa matrix, digamos, sintiendo limitaciones, y yo siempre lo voy a llevar al caso de la experiencia de sentir liberación de los diagnósticos, porque el resultado de las proyecciones y que después sea curable, no curable, eso es otra cuestión, pero estar en paz con las situaciones, estar en estado de ataraxia, de calma, de imperturbabilidad con las situaciones, son las que traen la verdadera liberación, la verdadera independencia. Ayer festejábamos, en un sentido, la del 9 de julio, la independencia. ¿Y nuestra independencia cuándo la celebramos? Bueno, yo creo que la celebramos todos los jueves, maravillosamente, de estar y caminando hacia esa independencia. Y es bueno tenerlo como un puerto
Y esa independencia significa independencia, es un estado del ser que los yogis le traen. El ser es el estado de felicidad, es el estado de paz, es el estado de completitud, de no separación de ese poder creador. Porque el no separación es el ser humano se siente, porque a mí en este momento me está pasando de todo, parece que la creación se olvidó de uno y está apartado. Pero en realidad, para la creación, mirando desde el otro lado, somos creados y todo el tiempo estamos sostenidos. Lo que pasa es que nosotros, nuestra mente es la gran jugadora máster en hacernos creer esa realidad limitante, la cual detectamos cuando nos trae sufrimiento, cuando nos trae esa vibración que queremos ya estar en ese estado de paz, en este estado de felicidad y no sabemos cómo. Entonces este paralelismo con poder detectar la obra, si es falsificada o no, tiene que ver con nuestra percepción y con que nos vayamos, como decías vos, Mari, vayamos adiestrándonos a ser más sutiles. ¿Para qué? Y ahí trae la obra de Eugenio, para mí sublima esas realidades, para que aquello que estamos viendo podamos ver detrás que hay un salón, así como el salón de Ataraxia en el salón derecho, un espacio que es omniabarcante, omnipresente de luz, y donde hay luz no hay oscuridad, no hay perturbación, y es un estado de sanación interior, de estar en paz con las situaciones. Y eso es lo que intentamos llevar y conducirnos con actitud artística, porque ahí cambia la realidad de que esperemos que las situaciones cambien para que uno pueda percibirlas en estado de paz, de felicidad, sino que el principal actor acá es la actitud artística ante las situaciones. Y ahí nos da el verdadero poder. Ahí nos da ese poder que no tenemos que ir a marchar a nadie. Es ponernos en esa postura de estar sobre la silla en el conocimiento. Entonces, ahí, para hacerse, para, para tener y poder observar esa realidad, la cual podamos detectar que es falsificada. Y ahí sí, no la podemos delegar a nadie. Ahí no podemos, porque sí, si se la delegamos, vamos a empezar en lo dogmático y en lo cual nos pueden llevar. Por eso a mí me expande esa obra, el conocimiento, que no es solo una visión yógica, ni son los cristianos, ni son los judíos, ni llevar banderas propias, sino esa capacidad que tiene el ser humano innata y que cada uno llega a esta tierra sin tener ningún libro. Llega con su ser y espera que se exprese ese poder sanador. Entonces, ¿cómo es que llegamos a una realidad falsificada, a una realidad expansiva del ser? ¿Cómo llegamos a tener esa capacidad? Porque todo es muy lindo, hablamos sublime, pero listo, pero ¿cómo hacemos para poder tener esa capacidad de poder estar presentes ante situaciones tormentosas y poder estar en paz en las situaciones? Y ahí viene esa capacidad, no solamente de artista, de salirse de su lugar con las herramientas para hacer el puente con esa dimensión sublime, sino también haber adiestrado para poder observar en el conocimiento de cuál es la realidad, la verdadera realidad espiritual, que al ser humano lo mueve, lo anima a que pueda seguir sintiéndose esclavo, sufriente y todo sin sentir la perspectiva de que pueda salir de ese lugar porque entró en su capacidad de ser víctima, del resentimiento, todos los aspectos que podríamos encontrar en el salón izquierdo y que cada uno siente.
Entonces, se habla mucho en las escrituras y cada una desde lo que hemos escuchado. Me gustó el concepto este de levadura. Y entonces, y esa levadura, que les cuento que me pasó el otro día, yo digo, no fue en vano lo que me pasó, porque me servía para este momento. Resulta que compré el paquete de las pizzas esas de pureza, que podés hacer pizzas, ¿no? Entonces Ujú. decía que vos separás los bollitos, cuatro bollitos. Yo pensé, cuatro bollitos, ahora lo voy a pensar si estamos en la cruz, ¿no? Que veíamos la otra vez, esos cuatro cuadrantes en los cuales podemos sentir limitados. Un cuadrante es el científico, decíamos, ¿no? Una proyección, un diagnóstico incurable, todo eso quedamos enfrascados en todos los pronósticos y todo cuando agarramos y googleamos de una enfermedad, todo lo que salta y nos identificamos con todos esos cuadrados, todo eso, ¿no? Bueno, un bollito era ese. Otro bollito que me hizo partirlo es, bueno, la escasez económica, todo lo que nos enseñan en la Facultad de Ciencias Económicas, que eso es lo que logró que Marisa como contadora se tomara para otros lados, porque bueno, lo primero que te dicen cuando estudias economía, que todos los bienes son escasos. Y si estamos hablando acá de la abundancia, de la creación y del poder creativo, o sea, no estaría conjugando, ¿no, Mari? Bueno, ese es otro cuadrante y me encantó también esa representación que le ponen a los, a los que se reciben, le ponen el cuadradito. En los Estados Unidos, acá no tanto, pero bueno, se representan con el cuadradito que te ponen en la cabeza, te ponen un cuadradito ya. O sea, está buenísimo porque simbólicamente no te ponen expansivo y seguir creciendo, no, quédate en el cuadrado. Quédate en lo que te enseñamos y no te pienses más. O sea, ni se te ocurra poner otro pensamiento que no sea el que te estamos programando. Y el otro es el dogmático, porque bueno, en paralelo, tenemos toda la parte dogmática. ¿Y qué me falta? El político, el que no podés circular, no podés tener que quedarte en tu casa, bueno, todo lo no que podamos. Bueno, esos cuatro bollitos que tenía yo en la masa, y esto de la levadura, y cómo es esto de poder, o sea, ser esclavo y no te das cuenta que sos esclavo, porque lo terminas haciendo, pero un día te querés sacar todo eso como un cemento, es como la tierra de repente empieza a resquebrajar al pavimento que tiene arriba, porque no se lo banca de tener encima. Bueno, así hacemos nosotros, queremos ser... y vos decís, pero no, ¿a dónde me voy a ir? Si acá la medicina me dice esto, acá me dice lo otro, estoy cerrada ahí, ¿cuál sería el escape? Y para poder, ahora sí, porque la línea es entre ser artista y no ser artista. El artista es que va a crear las situaciones para estar en un estado de liberación independientemente de lo que te está presentando desde afuera. Y después se van a manifestar las situaciones liberadas. Pero mientras tanto estamos en esos cuadrados. Bueno, ¿qué pasó? No hago mucha comida yo, pero bueno, me sirvió, ¿viste? Lo bueno es que cuando agarré algo, cuando agarré algo, te- tenía su representación sublimada, la representación sublimada de esa situación. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Ponga los cuadraditos. Entonces, ¿qué hice? La puse arriba del horno, creció. Creció y los cuadraditos desaparecieron, se juntaron todos los cuadraditos. Ya no había un bollito, otro bollito, otro bollito. Todo terminó siendo solo un bollo. Bueno, eso es la levadura, un bollo de la Matrix en la cual estamos inmersos y no te das cuenta porque juntó todo y ya estamos embebidos en eso y es la realidad, la única realidad. Ya no hay ni siquiera separación, porque separados también hubiera sido quizás eh, más identificado. Bien, ahí, ¿qué pasa? Esa levadura, digamos en el sentido negativo, es porque no abrimos, o sea, no salimos del cuadrado a ver otra realidad.
quedé y siguió creciendo y pongamos eso, ese bollo adentro de nuestro cerebro, tenemos la casa tomada, ¿sí? Ahora, poder salirnos de ese espacio tiene que ser, porque esto es como, bueno, yo le pongo una levadura con esta intención, ¿no? En la intención es que me voy a quedar lo que dice el cuadrante científico, lo que dice el poder económico, lo que dice el poder político, y me quedo solo en esa situación. Y creció eso. Hay una gran frase de la energía. La energía crece donde ponemos la atención. Ahora, ¿cómo nos salimos de eso? Bueno, ahí está cuando aparece el artista. El artista aparece diciendo, esta situación ya no da para más, el estado donde estoy no quiero estar, porque hay algo que sí, que pasa, que nos conmociona, y ahí fui a buscar la palabra, porque la palabra de conmoción, que conmociona. Hay una situación de repente, o una situación, una palabra, porque esa es la que también nos puede mover hacia que yo lo llevaba, digo, bueno, en una situación sorpresa que puede ser un diagnóstico de una enfermedad o una situación de quiebra, una situación en la cual el sufrimiento se increye, porque mientras tanto estamos vibrando que esto, algo más hay, algo más hay. Pero pasar al otro estado, hay algo que tiene que, como sorpresa, me corro del salón izquierdo y agarro el telón y ya no me lo banco más y decís, esto basta de sufrir, basta. Y me voy para el otro lado. O veo, porque también el aprendizaje, como dicen los yogis, o sea, no tenés necesidad de llegar hasta ahí. Si vos ves que en realidad hay otra salida y va a ser más amena, voy creando las condiciones para poder estar en ese estado. Y eso es lo que capaz que dentro de toda la programación que tenemos en las escuelas y eso, lo único que hacen es separarse, que ese conocimiento no se tenga, que esté separado desde la palabra, que esté separado en la programación, es que en las escuelas, ahora ya hay otros tipos de escuelas, ¿no? Pero en lo que en realidad veníamos ya de una época en la cual querían que seamos cuadraditos. Entonces, bueno, el quererse salirse del cuadradito tenía sus consecuencias también, porque también se han encargado estoy mirando el descubrimiento de las brujas en Netflix y o sea, lo que significa también el salirse del cuadradito. Entonces, ahí es donde empieza la identidad del artista, el artista que puede captar una realidad que está falsificada de la que no, y creo que eso es lo que hace Ataraxia, es lo que intentamos y nos disponemos, porque hay que ser guerrero para disponerse a que esa realidad es una realidad a medias, porque después tenemos que jugar con esa realidad. No es, bueno, me voy ahora en medio del Himalaya y que nada me toque. No, empezamos a observar a cómo juegan esos hilos y que no me atraparán. Nada te tocará, dicen las grandes escrituras. O sea, cuando empiezan ese estado de liberación, ya nada te tocará, aunque estés en medio de, del fuego. La elevación del ser, el espacioso lugar, ahora sí, de levadura, pero del salón derecho, ese también hay que poner ese pedacito de levadura, de saber que ese espacio luminoso, como está en la obra, por eso esa obra es maravillosa porque nos trae afuera lo que es adentro. Ese espacioso lugar de luz, de sanación interior que es posible, ya está. Ahora, que crezca esa levadura va a depender del artista. No va a depender de que alguien me mueva y me lleve a ese lugar. Sí me va a llevar la palabra de una persona, de un maestro, de algo, pero ¿por qué? Porque había algo que yo primero le eché levadura de que ese lugar ya no era tan real y que había un lugar, del lugar del bien, en donde el ánima, el alma, está llamando. Y ese lugar, no hay que ir a ningún lugar más que ese estado de revertir la mirada, de poner la actitud, lo que dice acá este flyer de Ataraxia, que creo que es como una guía, que hay que revertir la mirada, hay que poner la actitud y la voluntad y un lenguaje que se
se alinee y se anime, y a la palabra ánimo quiero también animarse, tiene que ver con el alma, a ese lenguaje sublime, a esa dimensión sublime, de verdad, de belleza. Y cuando digo esto, que cómo puedo ver belleza en medio de la tempestad, es porque ya han dominado los pensamientos que se desalinean. Le pusimos un observador, le pusimos a un abogado que a las palabras la están discerniendo, la están partiendo, la están observando a dónde nos quieren llevar. A un lugar de paz, a un lugar de felicidad, a un lugar de separación. ¿A dónde nos quieren llevar? ¿La observamos? Y ahí es donde nos vamos a conducir. Y ahí va a estar el poder sanador. Y ahí salió el artista a crear ese estado interior. Y ya va a poder lidiar con lo que pasa afuera desde una mejor versión, porque puede identificar la realidad falsa de la verdadera. Es como ser un espectador. Por eso los yogis tanto hacen por el observador. Es la capacidad que tenemos de observar hasta de nuestros propios pensamientos. Entonces, les decía que había buscado la palabra conmoción. Piense cada uno, y vamos a hacer el ejercicio, de qué nos lleva esa palabra. Y lo decía en el aspecto de que algo en forma sorpresiva o una palabra nos conmociona. Y entonces hay palabras que nos pueden llevar a otro lugar. Por eso el poder que tiene y el estado está de paz, de ataraxia, tiene que ver con nuestros pensamientos, en cómo procesamos esa realidad. Tiene que ver en la expectación de esa energía, como decía Marisa, cómo capto y vibro con esa realidad. En la medida que voy tomando dimensión de esa realidad sublime en todas partes y no hay lugar donde no está, entonces ya, digamos, la conmoción, que ahora vamos a ver qué significa, se va aquietando, porque empieza a sentir otro sostén. Entonces, hay palabras que dijimos que nos pueden llevar a la conmoción. Y el significado de conmoción del latín es conmotio. Es la sacudida o agitación, perturbación violenta, tanto del ánimo como del cuerpo. Con es unión, moción es mover, movere, es poner en movimiento. Entonces, el significado es, ante un cambio abrupto, por un cambio de ánimo causado por una sorpresa, sería ese el significado de conmoción. Y entonces me llevó a buscar esa perturbación del ánimo, ¿no? En el cual, ¿qué significa ánimo? Entonces, ante una situación, ante una palabra, esas son, y hay que permitirle también a la mente, a no quedar atrapado en eso que nos trae la perturbación identificándonos, sino que tiene que veamos esa posibilidad como el resorte para movernos, ponernos en movimiento. ¿A qué? A conectar con esa dimensión sublime, a llevarla a ese puerto de sanación interior, a ese estado de paz, a ese estado de felicidad. Que la conmoción ante una situación no nos tenga atrapados en una falsificación de la realidad. ¿Y por qué digo falsificación de la realidad? Porque ahí está, que ahí le encontré la relación en el mismo, en la misma definición
de conmoción me llevó a buscar la perturbación violenta tanto del ánimo como del cuerpo. Es esto que decíamos, el sufrimiento, ahí desde ese lugar, y entonces nos lleva, me llevó a buscar el significado de ánimo. Y el significado de ánimo significa del latín animus, que deriva del griego anemos, que significa soplo del viento, asociado originalmente a fuerza vital, el aliento o espíritu que anima a una persona. Luego la Real Academia lo derivó a solo, o sea, fuerza de vitalidad, a energía, para que quede solo aislado del soplo o el aliento de vida que anima a una persona. Y ánimo tiene la misma raíz que respirar. O sea, después, si uno busca en la Real Academia, tiene que ver con la fuerza, con la vitalidad, con la energía, con algo que es solo nuestra propia voluntad. ¿Cuál es la diferencia entre originalmente el significado de ánimo? Tenía que ver con el soplo de vida? Si es soplo de vida es porque hay un espíritu creativo, un poder creativo, hay un soplo de vida que da origen a esa vida y en el cual nos permite identificarnos con ese soplo de vida, con esa expresión de vida y poder estar eh, discerniendo la realidad que no esté falsificada. Porque hay un poder creativo que creó todas las cosas y con qué ánimo lo creó y poder inspirar ese aliento de vida. Por eso tiene que ver también con la respiración, que los yogis es la ciencia del ser, la respiración es el puente al ser. Por eso cuando inhalamos, nos conducimos hacia el ser, volvemos a tomar contacto con eso. Por eso es tan importante, todos respiramos y eso no hay discusión de eso, pero cómo respiramos y con qué conciencia a este aliento de vida es eso. Entonces, ¿cómo relacionamos con mueve, con ánimo y cómo nos hace llevar a poder crear las condiciones para que este artista sea capaz de poder observar la realidad y observar si esa realidad es falsificada o si es la realidad que viene de ese espíritu que anima la vida? Y eso es lo que nos vamos a ir, nos estamos entrenando cada vez, porque vamos hacia el origen, no vemos la separación, en el cual tenemos todas las posibilidades dentro de esa dimensión sublime de seguir creando y de poder liberarnos a esa realidad falsificada que nos trae sufrimiento. Entonces, creo que lo que es bueno, y para poder rescatar de estas palabras, que las palabras nos labran, abren huella nueva, es que ante las circunstancias, observar si esa circunstancia está separada del ser, ¿cómo me doy cuenta? Si yo defino el ser, es paz, es felicidad, es completitud y no separación. Y esa realidad que me está trayendo me trae lo opuesto de eso. Bueno, ya ahí empiezo con esa conmoción, de que esa realidad la freno, revierto la mirada. Por eso la experiencia que hacemos de meditación es la que me permite saber que hay un lugar espacioso dentro nuestro, a volvernos a ese lugar. Por eso dedicarnos 3 minutos a meditar es lo que nos va a permitir que ante la situación pueda inhalar, respirar y volverme a ese lugar en donde es un lugar sagrado y que eso no se lo lleva nadie. Se lo lleva mis propios pensamientos cuando quiero identificado afuera con aquello que me perturba. ¿Sí? Entonces, conmoverse significa volvernos a volver a ese lugar que anima,
volvernos a ese lugar que anima todas las cosas, en la cual no tiene limitación ninguna, no es un cuadrado, y que nos permita ver más allá de lo que se presenta en las circunstancias. Y volvernos a ese lugar espacioso en donde es la completitud, donde se expresa el alma, porque esa es nuestra verdadera camino en la vida, la realización del ser, realizar la experiencia del ser, realizar la experiencia de paz, de felicidad, de completitud, y no tiene que ver con lo que suceda o no suceda afuera. Para eso, ataraxia, la calma, la imperturbabilidad, es lo que nos permite volvernos a ese estado interior, revirtiendo la mirada. Así que bueno, les dejo estas dos palabras que bueno, cada uno después la va encontrando, porque a mí me pasa que cuando empiezo bueno, con algún tema, después la levadura, la conmoverse, el ánimo, empezamos a que nos vibra diferente esas palabras que nos pasaban así como la inteligencia artificial, pasaban por alto, pero es ponerle ahora un visor, ponerle como si fuera un guardián, un observador, a qué está pasando por nuestra mente y por nuestro sentir en el corazón en esa vibración. Así que bueno, les dejo estas reflexiones que, que nos permiten volver a ese estado de ataraxia. Si alguno quiere compartir algún pensamiento, alguna reflexión, bienvenido. Mientras que voy buscando la... Pueden escribir en el chat o pueden abrir el micrófono o podemos hacer un ejercicio con esto que se presentó hoy, haciendo de observadores y esta palabra que salió de mi inconsciente de esfuerzo. ¿Por qué palabra la podemos reemplazar o qué es lo que nos trae cada jueves a la meditación? Recordando que somos energía, que la energía es vibración. Entonces, a lo mejor nos trae una vibración. Estamos resonando en una misma sintonía. También se me ocurre la palabra compromiso. Un compromiso primero conmigo mismo. Compromiso de la meditación de los jueves. Por ejemplo, el compromiso de la meditación de los lunes con 9 lunas, que ya está subido en la página. El compromiso de las clases de yoga. Pájaro. Y el compromiso que cada uno tiene en su cotidianidad. Primero con uno mismo. Y eso se refleja con todo lo demás. ¿Ya estamos, Pauli? Ya estamos. Bueno, Bueno. estamos. Vamos. Bueno, vamos a disponer a escuchar al maestro, a disponernos a alinear la columna. Siempre es bueno porque ahí sí está nuestro principal canal de energía. La lengua en el paladar permite hacer un cierre energético y las palmas hacia arriba que también ayudan a estar receptivos. Así que disponiéndonos entonces a la meditación, vamos a escuchar de la meditación número 41 de julio del 2021. Y ahí vamos. No salgan de este estado mental, agudicen los sentidos. Vamos a tratar de oír en este vacío mental a esa voz interior, que es la voz de la conciencia. Lo vamos a hacer ahora. Le vamos a preguntar a esa voz interna. ¿Qué tenemos que hacer en este momento de nuestra vida?
y vamos a tratar de oír lo que nos va a decir. Entonces, les repito, nos hacemos esa pregunta mentalmente. Y así como escuchamos los pájaros mucho más fuerte, vamos a usar el oído para oír a esa voz. Se puede. Esa voz nos va a transmitir lo que nos conviene. Lo que nos viene. Lo que sería bueno que nos venga. Lo vamos a hacer ahora. Listos, ya. Traten de oírla. ¿Qué tengo que hacer en este momento de mi vida? Pueden cerrar los ojos. Bueno, hasta ahí. Ahora quisiera que el que pudo oírla prenda el micrófono y comparta con todos qué fue lo que oyó. Lo pueden hacer desde ahora. Confiar en lo que siento hacer en este momento. Si empiezo Sonreír. dando, termino recibiendo. Sonreír, bailar y mirar el cielo. Jugar, amar. Seguir el camino, no abandonarlo. Libertad. Sigan compartiendo, no tengan miedo. Nada. Esta última persona que dijo nada, ¿no pudo escuchar nada? No, sentí que me decía nada. Ah, nada. La voz decía nada. Sí. Ok. ¿Alguien más que quiera compartir? Crear. Sí, yo. Bien. De a uno, por favor. Pintar o hacer algo con las manos, alguna actividad artística. Una más. Comunicar. Estar en paz. Estar en paz y comunicarme. Bueno, hasta ahí. Como verán, esa voz
está conectada con la benevolencia. Son todas cosas buenas. Porque eso es lo que somos. Así es como nacimos. Los malos pensamientos vienen de la intelectualidad y del hemisferio izquierdo, que ha sido adoctrinado y que ha sido cargado de programaciones. Lo que hicimos fue anular las programaciones y escuchar nuestro verdadero deseo de nuestra esencia. Ahora lo único que tienen que hacer es poner su energía en lo cotidiano para ir cumpliendo lo que les dijo esa voz. Construir lo que les pidió la voz interior. Y todo va a estar bien. Todo va a empezar a salir bien. Porque vamos a estar en confluencia entre lo que hacemos y lo que oímos que tenemos que hacer. Empiecen a hacerlo de a poquito, con pequeñas decisiones a cada segundo, siguiendo lo que pidió esa voz. Y van a ver cómo, muy pronto, las cosas empiezan a cambiar. Háganlo, compruébenlo, de que así funciona y de que esto funciona. Bueno, hasta aquí por hoy. Necesitamos ser muchas más personas para alcanzar la masa crítica, para cambiar la realidad, para cambiar este infierno en que estamos viviendo. De esta es la forma en que se cambia. De adentro para afuera. De a uno en uno. Inviten a sus amigos a estas meditaciones. Tenemos que ser muchos más. Si pueden colaborar con lo que sea, hablen con Paulina. Eso ayudará a que esto se difunda más y más rápidamente. Yo no me llevo ni un centavo de esto. Lo hago porque esto también me ayuda a mí. Es una situación en donde todos ganamos. Muchas gracias por haber venido. Nos vemos el jueves que viene. Namaste, gracias Eugenio, gracias a todos por este espacio. Namaste. Namaste. Gracias. Namaste. Gracias. Al próximo jueves.